Bueno, les voy a mostrar cómo hacer una página web. Una vez que tenemos terminada la muestra web, que sería algo más o menos como lo que ven acá, esta está diseñada en Photoshop. Una vez después de la aprobación final, que sería esta, tenemos que empezar a dividir las imágenes para plasmarlas en la web. Entonces lo que vamos a hacer primero es recortar el fondo. Cuando tenemos el fondo, seleccionamos la parte que necesitamos que se repita solamente del fondo, que sería el degradé hasta que llegue el color blanco, y esto para que se repitan las líneas. Lo copiamos y lo pegamos en una hoja nueva. Quedaría algo más o menos así. Bueno, entonces ponemos file, save as, for web, calidad 75, porque el fondo tiene que tener buena calidad, o 65. Vamos a guardar y la vamos a ubicar donde ustedes la quieran ubicar. En este caso se llama así. Acá creamos una carpeta que se llama imágenes y dentro vamos a poner BG, de background. Una vez que ya tenemos listo el fondo, ya podemos empezar a crear el documento. Vamos a archivo nuevo, un HTML, y acá vamos a hacer lo siguiente. Cambiamos el título por el título de la empresa o de la página que están creando. AIM Fumigaciones. Ahora lo segundo a hacer es guardar la página. Guardar como index.html y lo guardamos. Bueno, ahora lo que tenemos que crear es la hoja de estilo, para decirle todos los estilos la forma que va a tener la página. Entonces vamos de nuevo, archivo, nuevo, estilo. Esto es un documento de estilo, CSS. Y acá lo que vamos a crear. Entonces tenemos que guardarlo dentro de la página, de la carpeta donde vamos a alojar la página. Creamos una nueva carpeta que se llame CSS. Y como este va a ser el estilo por defecto, a menos que después le queramos hacer algunas modificaciones, se va a llamar defecto.css. Bueno, volvemos al HTML y acá tenemos que linkear con el tag link al archivo CSS. Es tipo, style que es el tipo de estilo. Entonces después lo vamos a linkear con el href. Ubicamos la carpeta, defecto CSS. Cerramos, guardamos. Con F5 recargamos la página y acá ya nos da en esta versión del Dreamweaver CS4 el código fuente y las demás archivos linkeados que tengamos. Entonces bien, una vez creado esto ya podemos empezar a escribir. Primero lo principal es agregar la etiqueta imagen y ponerle que el borde sea 0 para todas las imágenes. Después vamos a empezar a escribir en el body. El background, vamos a poner la URL de la imagen que va a estar de fondo. El color de fondo va a ser blanco, que como vemos acá es ahí donde termina la imagen. Y que se repita solamente en X, o sea en horizontal. Cerramos. Bueno, acá también les podemos dar las propiedades de la fuente y un par de estilos más. Lo principal es hacer esto para que quede ya el fondo. Bueno, ahora lo que podemos hacer es poner la fuente. Font family va a ser Arial.
el size común va a ser 12 píxeles. Bueno, ya tenemos el cuerpo armado. Si vamos a previsualizar la web, donde creamos la carpeta, ya tenemos nuestra página con el fondo. ¿Ves? Esto le decía de la calidad de imagen, que se ve medio mal, pero eso le pueden subir la calidad a ustedes, la imagen se va a ver mejor. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es crear el cuerpo de la página, lo que se va a ver. Entonces creamos un div que se llame page. Va a tener un color de fondo blanco, 800 píxeles de ancho, un mínimo de alto de 400 píxeles, un borde de 1 píxel, color negro y sólido, que es lineal. Bueno, esto ya, digamos, es lo más básico. Después, para alinearlo en el centro podemos hacer dos cosas. Bien, podemos, acá citamos el div id page, lo abrimos y lo cerramos más abajo. Acá podemos también agregar un comentario que termina el id page para saber, para ubicarnos cuando se cierran los div, cuando tenemos una página que es muy grande. Bueno, una vez hecho esto, le podemos decir, ni bien desde acá, que el div que me alinee la página central, y acá abajo lo cerramos. Podemos copiar esto, pegarlo y que sea en the align center, porque Internet Explorer toma bien esta propiedad. Ahora, cuando ponemos esta propiedad de div align center, tenemos que tener cuidado con la alineación del texto, porque todo el texto lo va a tirar centrado. Entonces, lo que tenemos que hacer en el id page, le tenemos que decir que la alineación del texto va a ir hacia la izquierda. Bien, otra cosa que podemos hacer, que muchas veces Internet Explorer 7 no lo toma, es directamente poner la página en centrado, sin crear un div. Que para eso se hace de la siguiente forma: se pone margin 0 y automático. De esta forma nos va a centrar la página, sin necesidad de este div, que lo podemos sacar. Pero es recomendable dejarlo y poner la alineación de texto, porque muchas veces Internet Explorer lo toma mal. Ahí ya tenemos nuestra página con la alineación central que toma del margen. Bien, también lo podemos sacar y dejar la alineación central del div. Esto lo podemos dejar, no afecta. Ven que refresco la página y no pasa nada. Bueno, ahora del body queda 5 centímetros, 5 píxeles más o menos más abajo, entonces no queremos que sea esto. Entonces acá tenemos que poner margen 0 para que no me tome ningún margen. Guardamos y la página la tira bien. Entonces después salí de page, nosotros le decimos que el margen que queremos realmente es de 20 píxeles. Y ahí nos da como nosotros queríamos. Nosotros nos vamos adaptando más o menos al diseño que hemos creado con la web. Acá más o menos son más de 20 píxeles. Así que entonces le damos más. Probamos con 30 y con 30 más o menos ya llegamos a lo que es el diseño que hemos creado en la web. 35. Más o menos es lo que vimos. Bueno, ya tenemos centrado, tenemos lo que va a ser el cuerpo de la página. Ahora lo que tendríamos que hacer es agregar el encabezado. Para crear el encabezado vamos al archivo que creamos la página. Acá tengo en el header, que es todo esto, separado
por distintos grupos para organizarme mejor y poder editarlo tranquilo. Tenemos el logo, los personajes que están ahí fumigando y el fondo, ¿bien? Que son estos efectos. Bueno, entonces lo que vamos a poner es acoplar todo el grupo. Seleccionamos, copiamos, creamos un documento nuevo. Esto nos fijamos bien, siempre quedan unos píxeles más anchos. Que tenga 800 píxeles de ancho, creamos nuevo y pegamos. Entonces acá vamos a ir de vuelta a Save for Web o Control Shift Alt S. Le subimos la calidad a 75 y guardamos como head.jpg. Solamente imagen. Una vez que ya lo tenemos guardado, vamos a nuestra carpeta y acá vemos que se encuentra el GEA, el fondo y el GEA. Acá en los detalles podemos ver las dimensiones de la imagen. Bueno, entonces ya que sabemos las dimensiones, podemos crear el div para que se muestre la imagen. Entonces creamos el id GEA, ponemos de fondo la imagen que nosotros creamos, que es esta, que no se repita y que el fondo, por si no sale la imagen, que sea blanco. Por cualquier error va a seguir siendo blanco el fondo. Entonces acá le vamos a decir que el ancho son 800 píxeles y que de alto, como podemos ver en la propiedad de la imagen, son 126 píxeles. Bien, ahora acá agregamos el div con id de GEA. Bien, un espacio y lo cerramos. También acá podemos comentar que es un GEA. Con estos comentarios que se ven más, están más a la vista, podemos ubicarnos mejor donde están las partes. Para cuando recargamos, sale la imagen perfectamente, como pueden ver. Aquí creamos y acá como está la página. Bueno, ahora nos toca una parte bastante difícil, que es la parte de crear lo que es el menú. Bueno, yo para eso me acomodo de la siguiente forma. Primero creo lo que es el fondo de la imagen, ¿no? Con todas sus partes, que sería esto. Y después cada botón en un grupo distinto para ubicarme mejor. Que cada botón tiene, cuando está sobre el botón, es así, digamos, sería la vista simple. Una vez que estás con el cursor sobre el botón, se vería de esta forma. Bien, ahora lo que vamos a hacer es dejar de ver estos 4 botones para concentrarnos bien en lo que es el menú. Bueno, vamos a acoplar las capas del menú, de vuelta copiamos, creamos un archivo nuevo. Esto es lo que tiene, no hace falta que creemos un archivo de 800 píxeles, porque el fondo, como verán, siempre es el mismo y se repite. Lo que sí importa es el alto, entonces acá solamente le vamos a poner un píxel para que la imagen ocupe menos, y no cargue tanto cuando abrimos la página web. Entonces vamos de vuelta a grabar para web en 75, grabamos como bg-menú, guardamos y acá vemos el menú. Obviamente no se va a ver porque es solamente de un píxel, pero si a ustedes le dan bastante zoom van a poder verlo. Bien,
También acá con la herramienta de navegación pueden darle zoom. Les recuerdo, para grabar es Save for Web, le ponen la calidad que ustedes quieran a la imagen, van a guardar, lo ubican, le ponen el nombre y la guardan. Entonces acá tenemos que crear el div menú, pero para eso tenemos que haber creado el estilo. Entonces vamos a crear un div que se llame menú. Como bien hicimos con el head y con el body para ponerle el fondo, vamos a ir a background, vamos a agarrar el URL y cargamos el menú de fondo. Lo único que queremos es que se repita horizontalmente, entonces vamos a poner que se repita en X. Bien, y con un fondo en el color, más o menos más acercado a lo que es el menú. Este color está bien. Si no les sale, simplemente en la paleta de colores, cuando tienen diseñada la web, seleccionan el color y acá les va a decir el número. Lo copian y lo pegan. Bien, ahora le tenemos que dar el resto de las propiedades, como el ancho, que son 800 píxeles, y la altura. Como dije antes, nos podemos fijar en los detalles de la imagen. 33 píxeles de alto, 33 píxeles. Vamos a crear el div. Como el menú va a tener un contenido, dejamos un espacio. Bueno, podemos hacer lo mismo que hicimos con el head y con el resto, haciendo un comentario para que sepamos dónde está el menú. También podemos, si nuestro menú va a tener muchos ítems y va a ser muy grande, podemos decirle que aquí termina el ID menú del div. Bueno, guardamos, recargamos y ahí ya nos está saliendo lo que es la imagen. Ok, bueno, esta imagen nos ha quedado un poco grande, así que parece que se ha cortado mal, entonces la volvemos a hacer. Vamos a copiar el head otra vez en una capa nueva y vamos a pegarlo. Como nos ha pasado antes, era muy grande porque no la hemos cortado como corresponde. Entonces, para cortarla como corresponde, vamos simplemente a seleccionar esta parte, vamos a cortar de la otra capa porque siempre puede quedar más grande. Vamos a crear el archivo nuevo. Ahí nos ha quedado un poco chico. Y acomodamos. Nos aseguramos que el fondo siempre sea blanco. Y ahí nos hemos pasado del tamaño que correspondía. Entonces vamos a dejarlo en 105. Bien. Acomodamos la capa y de vuelta vamos a grabar para web el header. Como las propiedades cambiaron, porque me confundí en el tamaño de la imagen, vamos a modificar acá el alto y le ponemos 105, como podemos ver acá. Bien. Guardamos la página, refrescamos y ahí ya estamos mucho más acorde a lo que tendría que ser esto, ¿no? Bueno, la mayoría de las veces suele pasar que se corte mal.
al trabajar con tantas capas. Así que bueno, ya una vez que tenemos el menú, tenemos el título, el header de la página, tenemos el menú. Ahora, antes de hacer los botones del menú, lo que vamos a crear es el fondo del contenido, que es simplemente esto en gris. Ahora, como el contenido también está alineado en un grupo, como pueden ver, lo que vamos a hacer es seleccionar el color el fondo que hemos creado. Bien, vamos a seleccionarlo hasta donde llegue el color blanco. Vamos a copiar, a crear una capa nueva de un píxel, igual que el menú. Pegamos y acercamos si queremos para ver si ha quedado bien. Y ponemos guardar para web, guardar como box bg box. Guardamos. Ahora bien, vamos a crear otro div para hacer la caja donde va a estar puesto el contenido. Se va a llamar box. Vamos a poner el fondo, seleccionamos la imagen, bgbox, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer que se repita en X y que el color de fondo sea blanco, porque recuerden que en la web se tiene que repetir al final el color blanco. Bien, vamos a decirle que tiene no llega a 800 para mantener este borde, pero que tiene un ancho de 790 píxeles, que lo podemos modificar como nos guste más, y un mínimo de alto de 300 píxeles. ¿Por qué 300? Porque nosotros cuando guardamos la imagen tiene 243 de alto. Entonces, para que se repita y llegue al color blanco, necesita más de 243. Bien, puede ser 250 o 300 como mínimo. Bien, vamos a poner 275. Vamos a alinearlo, como mostré antes, en el centro con esta propiedad. Alinear el texto a la izquierda y vamos a cerrarlo. Bueno, acá lo que tenemos es cerrado el menú page, el menú head ya está cerrado arriba, pero seguimos dentro, también cerró el menú y el head, pero seguimos dentro del page. Entonces acá creamos el div con id box. Podemos repetir lo mismo que hicimos en el menú, que podemos poner box, o para que sea más fácil, contenido, y acá otro que diga el contenido. Bien. Vamos a ver, actualizar, y ahí ya tenemos nuestra caja con nuestras líneas a los costados. Bien, esto es como más nos guste. Si nos gustan las líneas más gruesas, lo podemos dejar más grueso. Si nos gustan más simples, más simples. Si lo quieren hacer más detallado, como tenemos aquí, podemos achicarle el ancho y ponerle que sea 794, y ahí ya es exactamente igual a esto. Bien, bueno.
Ahora, primero, antes de empezar con los botones y el contenido, tenemos que terminar lo que es la página. Entonces, para terminar lo que es la página, ¿qué nos hace falta? El footer, que es la parte de abajo, donde está el nombre de la página, que la vamos a hacer de la siguiente manera. Como bien ya expliqué, yo me organizo con grupos, ¿no? Bueno, esta línea divisoria la podemos generar desde el archivo de estilo. Así que lo que nos faltaría copiar solamente es el degradado que tenemos aquí de fondo. Entonces, vamos a copiar con control C, vamos a crear un archivo nuevo que va a tener de alto 333, pero como es un fondo y lo vamos a hacer repetirse, va a tener solamente un píxel. Acercamos la imagen, no está corrigida. Entonces, como pueden ver, por más que el degradé sea chico, con un zoom se nota que cambia de color, ¿eh? Como pueden ver acá, los colores son distintos. Bueno, volvemos al tamaño normal y vamos a ir a guardar para web y vamos a poner bg footer, o como a ustedes les guste más llamarlo. Entonces, vamos a crear un ID que se llame footer, donde vamos a repetir los mismos pasos que hicimos con todos. Que se repita solo en X y que de fondo sea color blanco, que tenga de ancho 800 píxeles y de alto fijo tenga 33 píxeles. El borde top, que es el que está arriba, va a ser de 1 píxel sólido y va a tener un color gris. Bien, lo pueden tomar desde la web o no, eso es como a ustedes más les guste. Bien, el color gris más o menos es este. Entonces los ponen acá. Si quiere que les quede más perfectamente alineado, pueden poner el mismo ancho para que quede siga la misma línea. Así que vamos a poner 794. Bien. La alineación del texto en este caso va a ser central. El color del texto va a ser gris. Este es un color gris. Este es otro color gris. Le ponen el que a ustedes más les guste. O simplemente van a la web y se fijan el color que usen. En este caso, el más cercano es este. Bueno, vamos al código fuente. Si se mezclan con las cosas, no se preocupen porque acá saben cuándo termina y cuándo empieza cada cosa. Cuando termine el contenido, nosotros vamos a crear el footer. Entonces vamos a poner id footer y lo vamos a cerrar. Bueno, una vez que me terminé de tomar el café, seguimos. Aquí ponemos la línea que dice este texto, que lo vamos a copiar. Seleccionamos, copiar y lo vamos a pegar. Bueno,
Una vez que ya lo tenemos, obviamente guardamos, siempre guardamos. Acuérdense de poner la alineación central y vamos a recargar la página. ¿Qué pasó acá? Esto es porque le faltó una propiedad importante, la alineación de la altura. Entonces vamos a poner 33. Esto más que nada se utiliza en los menús. Cuando tenemos un alto determinado, le decimos que la línea es esta, que la altura de la línea es la misma que la altura, para que el texto nos quede exactamente en la mitad de lo que seleccionamos. Bueno, ahora volviendo acá, el texto en este caso es una verdana, que no está mal, pero pueden usar cualquier tipo de letra que ustedes quieran, ¿eh? Así que acá lo mismo que en otros casos que ustedes hayan hecho, ponen verdana y el tamaño de la fuente. ¿Está bien? Por lo general hay ciertas propiedades que se ponen juntas y se separan, como para tener más, para saber más dónde estás ubicado cuando ves el código y encontrarlo más simple. Hay mucha gente que lo hace todo seguido, pero lo más simple es hacerlo de la siguiente forma: que lo que es el fondo, lo que son los tamaños, los bordes, el texto. Bueno, cuando lo guardamos, ahí ya lo tenemos. Lo que podemos hacer también es decirle que va en negrita y usamos esta propiedad y la ponemos en 700. ¿Por qué 700 y no más? Porque no hace falta, el bold solamente llega hasta 700, que es lo óptimo del código. ¿Ves? Ahí ya tenemos nuestra parte de abajo, que en este caso sería el footer. Acá lo mismo, lo que nos faltó acá es poner la alineación. ¿Bien? Entonces acá vamos a poner margin 0 automático para que la alineación sea central. Y recuerden que, como en muchos casos, Internet Explorer no lo toma, así que lo podemos hacer como hicimos de la misma forma que acá, poniendo Div Center. Bueno, acá no se nota la diferencia de gradado porque justamente termina uno y empieza el otro. Pero si nosotros le decimos que box tenga un mínimo de 455 píxeles, cuando vamos acá ya la diferencia ya es más grande. Bien, ahora vamos a ponerlo como está. Ahora lo que falta es el contenido y el menú. Vamos a dejar por último el menú. Una vez que ya tenemos armada toda la estructura de la página, lo que es la cabecera, la estructura del menú, el fondo más bien, el contenido, donde va a ir el box, donde va a ir el contenido, y el footer. Bien, podemos empezar a poner las propiedades para agregar el texto o ir directamente al menú. En este caso, primero voy a explicar cómo alinear el texto como nosotros querramos y después vamos a ir al menú. Lo más común es hacer el menú, ya tenerlo listo antes de hacer las propiedades del texto. Bueno, dentro del box es donde nosotros vamos a tener nuestro contenido, ¿no? Lo que vamos a hacer es tener la página de inicio, bien, que la letra la pueden poner como ustedes quieran, en este caso es en mayúscula, pero si nosotros lo ponemos así, va a quedar acá, y como nosotros lo vemos en nuestro diseño, es distinto. Entonces lo que vamos a hacer es usar
propiedades que ya tiene por defecto el HTML, sin utilizar clases ni divs, como por ejemplo el UL. Esta propiedad por defecto nos modifica las cosas. Como pueden ver, nos ha corrido las cosas. Esto lo que modifica es el margen. Entonces nosotros vamos a decirle que dentro de box tenemos el tag UL y le decimos que de margen por el momento tenga 0. Bien, entonces no pone de margen 0. Y de padding que también sea 0. Ahí ya reseteamos lo que es ese tag UL, que sería más que nada un margen. Listo, ya lo tenemos. Bueno, entonces lo que queremos hacer es ponerlo en esta posición. Entonces le decimos que tenga, una vez que ya reseteamos todo, podemos agregar el margen como nosotros queramos. Un margen top de 20 píxeles y un margen left, margen izquierdo, otros 20 píxeles. Oh, error. Muchas veces no funciona con el margen, así que vamos a posicionarlo usando la posición relativa, porque si ponemos absoluta se nos va de lo que es el box. Le ponemos que de top 20 píxeles, lo mismo que de la izquierda. Ahí está como nosotros queríamos. Bien, ahora esto es lo que va a nosotros a marcarnos lo que es la separación izquierda y arriba en nuestra página, que sería esto y esto. Ahora, si nosotros le ponemos a SUL que tenga este tamaño de letra, todo lo que esté ahí adentro va a tener ese tamaño de letra. Entonces ahora sí podemos crear un div. Bien, pero primero vamos a crear la propiedad. Entonces, dentro de box vamos a crear una clase que se llame título. Este título va a tener un tamaño de 16 y va a ser negrita. Entonces acá creamos el div plus título. Y ahora ya se está acercando a lo que nosotros realmente buscamos. Bien. Obviamente ustedes pueden fijarse acá el tamaño de letra, ¿no? Y el tipo de letra. Bueno. Vamos a ir acá al código y vamos a editarlo. Vamos a decirle que es 18 el tamaño real. Listo. Ahora podemos seguir escribiendo. Le ponemos este texto de ejemplo como el que tenemos acá. Vamos a copiar. Y lo vamos a pegar debajo de donde termina el div del título. Refrescamos y ahí nos sale la propiedad. Bueno, ¿qué pasa con esto? Nosotros, el ancho es 800 píxeles, pero como nosotros movimos el texto, la posición nos cambió. Bueno, entonces el texto también sale todo junto. ¿Por qué? Porque nos faltan poner estos saltos de línea. Esto es para que la línea salte de una a la otra. Si queremos que deje un espacio, tienen que ser 2. Y ahí ya el texto se va formando como corresponde. Bien. Bueno, la letra, vamos a box y le decimos que la letra la queremos siempre negrita.
Entonces, en vez de solo agregárselo al título, se la vamos a agregar directamente al box. Ok, entonces todo el texto va a ser en negrita. Bien, lo que pasa con esta propiedad es que se saltea. Bueno, entonces podemos buscar la propiedad que realmente nos sirva para hacer esto. Así que vamos a revisar los tags del CSS. Bueno, primero tenemos los background, los bordes, las posiciones, las fuentes, listas, márgenes, mínimos, máximos, anchos, tenemos un poco de todo. Bien. Bueno, como bien vimos, la acomodación que le pusimos no quedó bien. ¿Por qué no quedó bien? Por lo siguiente. Cuando nosotros le pusimos que es una posición relativa, queda dentro del contenido, lo que es el box, pero es relativa. Esto quiere decir que las cosas que siguen en los costados o abajo no van a tomar la misma propiedad. O sea que se van a saltear lo que viene abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es usar los márgenes. Ahí queda bien a la izquierda. Y si acá queda muy justo, también le pueden poner un poco de margen a la derecha. Así queda más centrado el texto. Bien. Ahora, lo que podemos hacer aquí es decirle al footer que tome cierta distancia de lo que le sigue arriba. ¿No? Entonces le decimos que no te quiero cerca, quiero lejos, tomemos distancia. Y con la propiedad margin top con 20 píxeles lo alejamos un poco. Si quieren más, le agregan más. Si quieren menos, le agregan menos. Bien. Más o menos ya tenemos la página completamente formada. Como la podemos ver acá. La página ya está casi lista. Ahora, lo que nos falta es el menú. Todo esto fue solamente para hacer estas líneas. Bien. Esto les quedó muy largo, es por el simple hecho de que lo estoy separando para que se puedan localizar mejor las partes. ¿Está bien? Hay algunas propiedades que quizás se pueden achicar, como estos, la font, y ponerla solamente como font, solamente con esa propiedad, pero así, para que lo diferencien mejor, lo he separado. Bueno, ya tenemos la página lista, ahora tenemos que empezar a crear el menú. De lo que es el menú, como había mostrado antes, tenemos cuando está el botón normal y cuando está el botón activo, cuando pasan el cursor por encima. Bueno, hay varias formas de hacer un menú. Yo les voy a mostrar equivocadas y no equivocadas de las mejores formas de hacerlo para que la página cargue más rápido y no se sobrecargue mucho. Bueno, el botón tiene un tamaño al que se adecuan lo que nosotros queremos poner, lo que son los textos: inicio, empresa, servicios y contacto. Bueno, una vez que tenemos ya el fondo del botón creado, con la herramienta de navegación vamos a acercarnos y vamos a seleccionarlo.
como pueden ver. Copiamos, seleccionamos uno nuevo y pegamos. Aquí nos está faltando es simplemente el fondo. Copiamos el fondo y también lo pegamos aquí. No se ha copiado. Ahora creo que sí. Ahí está. Nos acercamos para ver los detalles y como podemos ver, con el fondo blanco nos ha quedado un poco corrida la parte izquierda. Bien, entonces corregimos el fondo, naranja, para que quede bien. Listo, ya lo tenemos. Ahí queda nuestro botón perfecto. Con el navegador volvemos al tamaño original y ahí directamente ya podríamos guardar el botón. Pero como lo que queremos hacer es optimizar la página y que cargue menos, en vez de crear una imagen por cada botón, digamos 2 imágenes, porque una es en el estado normal, que bien sería así, ¿no? Que bien sería este, y uno por el estado sobre, cuando está sobre el botón, que sería este, y otras 2 por empresa. Bueno, lo que vamos a hacer es solamente los fondos, sacando el texto. Bien, vamos a agarrar y llevar la parte de sobre cuando está el mouse y la vamos a poner en nuestro menú, nuestro botón del menú que estamos creando. Entonces acomodamos las capas como corresponde. Siempre aseguramos de moverlas correctas. Bien, ahí tenemos lo que es el botón normal y el botón sobre. Bueno, pero para utilizar los dos, lo que vamos a hacer es agrandar el lienzo donde estamos trabajando, y si el alto es de 27, nosotros vamos a poner el doble. ¿Ok? Entonces ponemos el doble de alto y le decimos que lo tome como arriba, así nos agranda en la parte de abajo. Bueno, ahí nos sobran partes porque está mal cortado el botón, pero de todas formas lo que hacemos es seleccionar la parte hasta donde llega el botón y obviamente borrarle la parte que está sobrando. Bien, una vez que ya tenemos las dos partes del botón cortadas y prolijas, ahora sí vamos a guardar para web y ponemos menú, ítem o directamente botón. Lo vamos a llamar menú, ítem. Bueno, ahora como todos los botones que vamos a poner van a ser links, no, acá tenemos el menú, bien, van a ser tag A para referirnos a un link, va a ser el botón inicio, que va a ser la página index,
Bien, se va a llamar inicio. Pero ¿qué pasa con esto? No tiene propiedad y se nos pone acá. Entonces tenemos que ir al estilo y empezar a darle la propiedad. Más o menos nos ubicamos debajo del menú y ponemos que dentro del menú el tag A le vamos a dar la propiedad que el color de la letra sea blanco. Bien, le decimos que sea blanco, que la fuente esté en negrita, la decoración del texto que no tenga, porque si no queda como si fuera underline, que es la línea por debajo, que no tenga. Y ahí ya nos va cambiando un poco el aspecto, ¿ven? De lo que es el texto. Ok, volvamos. Ahí ya nos va cambiando un poco. Entonces le decimos que la alineación a esto va a ser centrada. Entonces acá le podemos decir que sea centrada con un div de alineamiento. El texto también va a ser centrado, pero como ya le pusimos el div de alineación, lo va a centrar solo. O si no, lo podemos hacer como lo veníamos haciendo con esta propiedad que se llama margin 0 y auto, para que sea automáticamente. Y la alineación del texto centrada, como le parezca más cómodo. Ahí ya está centrado. Bien. Acá le decimos que la línea de alto va a ser de 33 píxeles. Y ahí yo nos la tiré en el medio. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos que esté esto acá abajo. Nosotros queremos que esté todo el botón. Entonces, al tag A le vamos a decir que nuestro fondo es el ítem, que no se repita. Bien. Ahora, ya tenemos el color, el estilo de fuente, le sacamos la decoración y le alineamos el botón y el texto que va dentro del botón. Le pusimos el fondo. Entonces vamos y lo vemos. Pero queda de esta manera. Queda mal. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle que de ancho, lo fijamos en la propiedad de la imagen, tenga 91 píxeles. Y que de alto, esto tengan bien en cuenta, va a tener 27 píxeles. Porque lo que nosotros queremos mostrar es solamente la mitad. Por eso lo pusimos doble. Entonces, esta va a ser nuestra propiedad. Bien. Ahora, una vez que ya tenemos esto terminado, le sacamos esta línea de la propiedad, porque si no, no la va a poner donde nosotros queramos. Bueno, para que se vea de forma correcta, lo que tenemos que hacer es agregar el display, que tiene que ser block inline. Block para que lo bloquee, inline para que quede en la misma línea. Porque si vamos a tener varios botones, 4 en este caso, tienen que quedar todos alineados horizontalmente. Ahí vemos como el botón se agranda y queda como corresponde. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es decirle que cuando esté sobre, que sobre se escribe over, cambie la posición del fondo. Entonces vamos a background position
y le decimos tome 0 píxel y 27 para que baje 27 píxeles y que se vea bien el obra. Ahí estamos. Ahora lo mismo es repetirlo en todos los botones. Como todavía no tenemos todos los links, vamos a ponerle cualquier cosa. Y acá le ponemos empresa, servicios y contacto. Y están los 4 botones. Lo que tenemos que hacer es darle una separación. Entonces le decimos que de margen, en este caso izquierdo o derecho, 10 píxeles. Pues ahí nos quedan los botones separados, como vemos acá. Si lo queremos más separación, le damos más margen y ahí queda. Bueno, y ahí ya tenemos terminada nuestra página inicial. Después lo que tenemos que hacer es repetir el index y cambiar el título y el contenido. Bueno, espero que les haya gustado. Este es un tutorial de cómo hacer los layouts de una página web, recortar las imágenes en Photoshop y plasmarla en la web, como pueden ver acá.